Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Que la presencia del amor del Creador de los cielos y de la tierra, que nos trajo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mayor que un ser humano o un ángel pueda tener, tanto en el planeta Tierra como en el universo, esté con cada uno de los que hemos sido llamados y escogidos, y que no se nos olvide, bendito hermano y bendita hermana, valorar estas riquezas que con la vida de Cristo Jesús y el amor de Dios tenemos para tener acceso a todas las riquezas, y guardemos con temor y temblor esta bendita riqueza inmerecida, que es la gracia, que es la presencia de Dios y que es el sello para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vayamos a la vida eterna y podamos tener, mediante esta presencia, el poder para practicar los mandamientos de este camino y poder tener la amistad, la paz que nos trajo Cristo Jesús al reconciliarnos cuando éramos enemigos de Dios. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo, sobre todo en estos últimos tiempos proféticos de apostasía y de que ya no tarda en venir la gran tribulación. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de Dios y antes de abrir su bendita boca, su bendita Biblia, le he pedido con todo mi corazón que me dé el privilegio, que me permita ser un instrumento, que me permita hablar con denuedo su bendita palabra. Le he pedido también de todo corazón por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar, pero que sea un medio puesto por Dios. Y he pedido para que dé un fruto de vida, para que Dios toque corazones, para que podamos discernir el camino de la luz y podamos tener la promesa de estar eternamente con Dios y con Cristo Jesús. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza número 6 de Esther, capítulo 2, versículo 15. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra. Abramos nuestras Biblias en Esther capítulo 2, versículo 15. Bendito hermano y bendita hermana, a los que tenemos el privilegio de haber empezado este bendito libro del Antiguo Testamento de Esther y que Dios nos esté revelando proféticamente el pacto y el fruto que debe de tener su iglesia y las riquezas que Dios ha dejado, prosigamos. Dice en el versículo 15, ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que todas las mujeres que fueron traídas por el decreto que dio el rey Asuero cuando desechó a la reina Basti, y que todas las mujeres vinieron de figura hermosa y que estuvieron a cargo de eunucos, y vemos cuál resalta más de ella, que es Esther, todo el fruto que ayer me permitió Dios decir del hambre, de buscar, de ataviarse, para que cuando fuese llevada al rey, porque la que el rey escogiese, con esa se iba a casar. Entonces dice en el 15, cuando le llegó a Esther
hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que ya vimos también lo de su tío Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey. Cuando le llegó este era el tiempo, porque todos tenemos un tiempo, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios nos habla, cuando nos abre la puerta del reino, cuando nos da la vida y nos resucita, cuando nos da la oportunidad de empezar a tener la riqueza de esta bendita sabiduría y todo esto que es el discipulado. Y una vez que nosotros terminamos el discipulado y empezamos a practicar, y Dios nos permite empezar a practicar este bendito camino, pues nos llega la hora. Todos tenemos una hora, un tiempo en que nos manda a llamar Cristo para darle cuentas, a ver si somos aptos para el ministerio. Ahora, fíjese bien, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, que ya vimos la iglesia, ya vimos, bendito hermano, lo que es una nodriza, etcétera, lo que es acoger a un huérfano. Dice, el tiempo de venir al rey, cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró Esther, sino lo que dijo Hegai, eunuco rey, guarda de las mujeres. Ahora, fíjese bien, cuando le llegó el tiempo, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Ahora, Hegai, el eunuco del rey, recuerde que representa a la iglesia. Recuerde que representa, bendito hermano y bendita hermana, los que guardamos a las doncellas. Y tenemos una obra de ataviarlas, y todo el consejo que este eunuco le dio a Esther, Esther procuró con toda diligencia guardar los consejos que le dio este varón. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los que tenemos el privilegio de ser instrumentos de Dios y con temor y temblor nos guardamos de meter razonamientos o de meter sabiduría que no sea de Dios, que no sea de Cristo, que esté en la Biblia, y nos dedicamos únicamente a la obra de amar, de apacentar, de cuidar y de regar, cuidar, entonces dice la bendita palabra que el representante, el discípulo, se sujete, porque Dios nos utiliza, y los consejos que damos a las ovejitas para que puedan llegar a ser aceptos y que tengan un ministerio, es de Dios todo. Entonces, aquí aprendemos otra cosa, que muchos discípulos no tienen ese fruto el día de hoy por estar también en la apostasía, porque a mí me ha tocado, bendito hermano y bendita hermana, en el tiempo que he estado, necedad. Necedad no tanto a mí, sino al Rey de Reyes, porque yo solamente soy un instrumento que les dé el consejo que el Rey y Dios piden. Y he encontrado necedad, exhortado, amonestado, he visto a muchos cómo fueron necios, cómo Dios les tuvo paciencia, pero también en estos últimos tiempos, pocos me ha tocado ver que han tomado con temor y temblor los consejos de Dios por medio de su siervo, y han guardado y han procurado siempre hacer conforme los consejos que Dios me ha permitido. Y los que hicieron esto están aquí hoy con un bendito ministerio ya. Y los que no, ya no están aquí, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, por eso dice que ella procuró no hacer otra cosa, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Sí, claro, dentro del palacio, no afuera. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, todos los que estamos trabajando en la casa real, todos los que somos siervos, como dicen Salmos, ¿verdad?
Señor, alegría hay con los que guardan tus mandamientos y alegría hay cuando ven a un justo crecer, cuando ven a un justo que no regresó al mundo, porque el sentir de Dios, bendito hermano y bendita hermana, no de nosotros, es que cuando vemos un arbolito que sembramos y que vimos la semilla y que a pesar de las tormentas, de las plagas que hubo y nosotros lo cuidamos y lo abonamos y vimos crecer ese arbolito, cuando ese arbolito creció más de 5 metros y echó raíces, es un arbolito fuerte, que es muy difícil que una plaga, que es muy difícil que una tormenta o un mal tiempo, que no sea extremoso, lo arranque, porque ya es un árbol fuerte. Y nos gozamos porque yo sé que ese arbolito, si crece y da fruto, va a ir a la vida eterna. Entonces, encontrar, bendito hermano, el favor de todos los que la veían. Estamos hablando de una congregación, estamos hablando que habían 7 eunucos más, y encontrar el favor es que todos los que estamos en una congregación puestos por Dios y vemos el fruto de un hermano o una hermana con esa diligencia, con esa hambre, nos enfocamos más a ellos que a los necios. Entonces, el favor de todos, porque también la bendita palabra dice, Señor, compañero yo soy de los que te temen, compañero soy de los que guardan tus mandamientos, compañero soy. Y aquí está lo que nos hace, bendito hermano y bendita hermana, unirnos y amarnos, y la alegría de dar nuestras vidas con ánimo, es a los mansos, es a los simples, es a los humildes, es a los obedientes. Dice en el versículo 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero cuando le tocó. Recuerde que ya habían ido varias mujeres. Ahora le tocó a Esther. Fue con el rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, que eran pues simbólicamente meses que celebraban algo ellos, en el año 7º de su reinado. Recuerde que el número 10 tiene representación, el número 7 tiene representación. El nuevo pacto, lo espiritual. Ahora, cuando fue presentada Esther y la vio el rey, dice, y el rey, cuando la vio, amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Ya vimos lo que es ser una doncella, ya vimos lo que es la virginidad en el Antiguo Testamento. La virginidad es abstenerme del mundo, abstenerme de ir con Satanás y tomar mi cruz y seguir a Cristo. Ahora, ¿por qué la amo más, bendito hermano y bendita hermana? ¿Por qué el rey amó a Esther más que a todas las demás vírgenes? Bueno, Judas dejó el mundo, se apartó de todo, pero era pecador. Y recordemos, lo que Dios me permitió decir y enseñar ayer, se lo vuelvo a reiterar, y yo le puedo hacer una enseñanza con muchas concordancias bíblicas para fortalecer y sustentar lo que Dios me permite enseñar. La hermosura para Dios no es unos ojos azules, no es una güera, no es una morena, no es una negra, no es alguien que tenga la nariz respingada, no es alguien que tenga un cuerpo de modelo, no. La belleza es la integridad, la perfección, la obediencia, la sujeción total. Mire, para mí, un hijo hermoso es aquel que está sujeto
a todo lo que yo le diga y mande. Y un hijo para mí horrible es el necio que va en contra de la ley en la familia, de la casa, y pone desorden dentro de la casa. Entonces, todo es con simbolismos. Recuerde, antes de empezar Esther, no se le olvide que fuimos a una cita en Hebreos donde dice Dios que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a haber, una preparación, ejemplos, parábolas. Todas estas historias que en su momento Dios permitió, vienen hoy con la sabiduría que Dios me está permitiendo enseñar a los humildes, a los que creen, a los que tienen a Dios, a los que pueden tener entendimiento. Así que, bendito hermano y bendita hermana, vemos que Esther se dejó ataviar, vemos que Esther procuraba hacer lo que el eunuco Hegai le dijo. Vimos que Esther encontró gracia con todos los que estaban en casa. Vimos que Esther se dejó amar, se dejó querer. De igual manera, le vuelvo a repetir, ¿sabe por qué? Por dos razones puedo entender yo esta bendita palabra, por dos razones. Claro que es una riqueza de Dios. La primera es por no haber pecado y por estar en la cruz. La primera, porque el Espíritu Santo me permite dar revelación. Y la segunda es porque Dios me ha permitido en la riqueza, en este bendito camino, de poder ver estas cosas. En el tiempo que he tenido el privilegio de tener ovejitas, de darles mi vida, de ser un eunuco y de que los hermanos y las hermanas en Cristo Jesús que tienen este fruto de sujetarse, de creer, de la obediencia, de ataviarse, de tener la mirada puesta en el galardón, que es llegar a tener un ministerio y no dado por el hombre, ni puesto por el hombre, sino de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, los que tienen ese fruto, a mí me ha permitido ver Dios, sus riquezas, su fidelidad, para poder entender esta bonita palabra, porque hoy hay este fruto y también hay el fruto de las demás vírgenes que cuando se presentaron no agradaron a Cristo y no las amó. Ahora, cuando dice amó a Esther, amó, yo le hablaba ayer del amor, bendito hermano y bendita hermana, del amor. El amor es Dios, no lo voy a volver a repetir. El fruto del amor viene en Gálatas 5:22, viene en 1 Corintios 13, también nos habla del amor. El amor todo lo da. El amor es dar la vida por los demás sin pecado. Mire, el amor es entiéndalo, bendito hermano y bendita hermana. El amor es, aparte de dar la vida, el amor es Yo sé que Dios me dice que si yo no peco, que si yo me guardo, que si me abstengo de los deseos de mi carne, entonces puedo ser un instrumento para ir a dar vida. Puedo ser un instrumento para ir a dar la verdad. Y si yo amo a mi esposa, si amo a mi hijo, si amo a mi hija, si amo a mi madre, si amo a mi padre, si amo a mis hermanos en Cristo Jesús, entonces yo sé que si peco, voy a ser un instrumento para engañarlos. Voy a ser un instrumento para llevarlos a la perdición. Entonces, no nada más lo voy a hacer por Dios, no nada más lo voy a hacer por Cristo. El primer mandamiento es hacerlo por Dios, es amar a Dios, pero el segundo mandamiento es hacerlo por mi prójimo. Entonces, si yo, bendito hermano y bendita hermana, soy necio, egocéntrico y le doy gusto a mi carne, ni amo a Dios, ni amo a Cristo, ni amo a mi prójimo. Porque yo sé que en vez de ser un instrumento, voy a ser una piedra de tropiezo. Y voy a tener un fruto del diablo, de chisme, de estar metiendo mis narices, de estar en una vida que no es. Entonces voy a ser piedra de tropiezo. Entonces, el yo, cuando hay alguna concupiscencia de mi carne, que mi carne me pide, yo antes de ceder, por medio del fuego de Dios, por medio de la fe, me acuerdo primero de Dios, tengo temor y también digo, no, está mi esposa, está mi hijo, está la congregación, no, y me abstengo y golpeo mi cuerpo para ponerlo en servidumbre. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, puedo entonces tener el favor
de que Cristo Jesús me ame. Ahora, el amor es que Cristo Jesús, en el momento en que yo tuve este fruto, esté en mi vida, como dice la bendita palabra en Romanos capítulo 6, que si yo morí con Cristo, voy a creer que Cristo está en mí. Y que me ame. ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor de Cristo? El amor de Dios y de Cristo bíblicamente es su obra, que en todo momento, a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento que yo le pida, que yo abra la Biblia y que le pida, me dé revelación, me dé entendimiento, me quite el velo. Por ejemplo, el amor es cuando Dios le dijo a Noé, Noé, hazte una arca porque voy a destruir. El amor es que Dios nos quite un velo y nos revele la verdad para que con temor sigamos su consejo y sigamos el camino. Ese es el amor. Pero para tener el amor del Rey, de Reyes, del Señor de Señores, aquí está el fruto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que sea humilde, escuche el pacto. Escuche, porque tener el anhelar, como muchos cristianos anhelan la presencia de Dios, anhelan el amor de Dios, anhelan las riquezas de Dios, anhelan a Cristo Jesús, anhelan que los gobierne, hay un precio, hay un precio, hay un precio. Y lo estamos viendo. Ahora, amar, también amar, es que Dios me ponga una corona, Cristo Jesús me haga su esposa, me ponga una corona, me siente en su trono y me dé un don. Entonces, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real, aquí está, en su cabeza. Puso la corona real. Mire, bendito hermano y bendita hermana, ayer yo le tocaba una cita bíblica y se la vuelvo a tocar nuevamente. Dios, en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas, por medio de Pablo, nos dice, corran con paciencia la carrera, pongan diligencia, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, baste ya la amistad con este mundo porque es enemistad con Dios, pongan diligencia, levántense de los muertos, levántense del sueño, rodillas paralizadas, pongan diligencia y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en el galardón. Y el galardón, en donde tenía puestos los ojos Esther, es llegar a ser la esposa de Cristo Jesús. Porque cuando uno llega a ser esposo de Cristo Jesús, nos pone la corona, que ahorita le voy a decir que es la corona real. No engañado por Satanás, en una iglesia de Satanás, en una escuela teológica que me engañen como a mí me engañaron, ¿sí? Que hice todos los cursos que ellos tenían, que supuestamente eran de Dios, que de sexualidad, de paternidad, de líderes de 360 grados, en Fundación Emanuel, y cuando yo terminé todos esos cursos, me dieron un diploma enfrente de todos, me aplaudieron y decía, Eduardo Garibay lo reconoce Fundación Emanuel como pastor. Y ni siquiera tenía la profundidad y el entendimiento que ahora Dios me ha dado, porque después que me separé y comprendí, me terminó el atavío Cristo Jesús, me terminó el atavío Dios, todavía después de un tiempo. Y cuando logré llegar al monte mediante la presencia de Dios, cuando logré crucificarme, cuando logré practicar su palabra por un tiempo como Esther, cuando por medio de la fe vencí, entonces, como dice en Gálatas capítulo 1, Pablo dijo, apóstol de Dios y por Dios, no de hombres ni por hombres. Entonces, la corona, ¿qué es la corona? Proverbios lo dice, hermano. La corona es la sabiduría. La corona es que Dios me ponga tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento en mi corazón, no con tinta, sino con su bendito Espíritu.
como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, que un escriba saca los tesoros viejos de su corazón y los tesoros nuevos de su corazón. Como aquí, lo digo para gloria de Dios, porque yo soy un animal, soy un instrumento que Cristo Jesús me amó y me dio la corona que no es mía. Como aquí, puedo, gracias, hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y eso no proviene de mí. Eso cada uno se lo gana y el Rey de Reyes y el Señor de Señores es lo que da para reinar. Porque es muy importante, ¿verdad? Y la puso en su cabeza porque la corona es la cabeza de Cristo, la corona es la sabiduría y la hizo reina en lugar de Basti. Recordemos que el primer pueblo fue deshecho y que Dios vino por uno que no era su pueblo, que éramos gentiles, y que quitó las ramas originales y vino por ramas que no éramos del tronco y nos injertó. Entonces la hizo reina. ¿Qué es una reina? Ahí está el tiempo de los reyes. ¿Cuál es la enseñanza en el Antiguo Testamento en ese tiempo? Bueno, proféticamente, como una sombra de lo que iba a venir en este nuevo pacto, según la bendita palabra, Cristo Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Reyes y sacerdotes. Nos hizo esposa de Cristo Jesús, pero habla de reyes, de reyes. Ahora bien, aquí tenemos nosotros un trono, porque un trono significa gobernar, hermano. Y una corona significa gobernar. Quiero decirle que a todos los que hemos tenido el fruto como Esther por fe, Dios nos ha dado autoridad sobre su pueblo que son humildes y tienen entendimiento cuando dice: sujétense a sus pastores, sujétense a sus pastores, sujétense a sus pastores como quien velan por sus almas y han de dar cuenta de cada uno de ustedes y háganlo de buena manera según cual haya sido su conducta. Está la corona, ahí está el trono, pero el trono no es para exaltarme. Esto que me haga corona no es como muchos que se exaltan para que se dejen aplaudir, para que se doblen. No, hermano, no. Aquí el ser reina o el llegar a tener un ministerio dado por Dios es volverme sirviente de usted, es volverme sirviente de Cristo, es lavar los pies, es una ayuda idónea, es todo lo contrario. Pero el que le dé o la corona es la sabiduría, no para que nos den fama, no para dejarnos adorar, no. La corona es el amor de darnos su sabiduría y el entendimiento a esta bendita palabra para poderla transmitir, para poder dar por gracia lo que recibimos por gracia. Bueno, y puso la corona real en su cabeza. Ya le dije cuál es la corona. Hoy es la cabeza del cuerpo es Cristo, y todo aquel que tiene como cabeza a Cristo tiene la sabiduría de Cristo Jesús. Pero no cualquiera se la pone, a los que ama. Ahora dice: y la hizo reina en lugar de Basti. Dice en el 18: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Ahora, pongan mucha atención. Ya no hizo un banquete con el pabellón y con el vino real, ya no lo hizo para todos. Ahora, este banquete es diferente. Este banquete únicamente lo hizo no para todo el pueblo, no para todo el que quiera tomar el vino real como lo vimos. Este banquete lo hizo únicamente para príncipes y siervos, y el banquete de Esther. Y ahorita voy a poner lo demás. Ahora, yo le digo, bendito hermano, todos los que somos llamados, venimos a la mesa del Señor. Pero los que vamos empezando, los que vamos recibiendo el Evangelio, se nos da leche no adulterada, leche espiritual. Y yo le voy a volver a decir, ya se lo había explicado
en enseñanzas pasadas. Y la leche espiritual, para alguien que va naciendo espiritualmente, para alguien que va entrando y que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 1 año y medio, que participa de leche. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿Qué es la leche espiritual? La leche espiritual es que cuando yo vengo por primera vez y creo en el primer mensaje que tiene poder para tocarme en mi corazón, conocido como evangelio, para darme el conocimiento que soy un pecador, y si yo creo en ese primer mensaje y me arrepiento y muero al mundo y me entrego a Dios, entonces tengo el privilegio de que Cristo Jesús me resucita, me hace un ser espiritual, y tengo el privilegio para venir a su mesa, que es leche, y no una comida sólida. Leche, lechita. Y los representantes, los que tenemos a Dios adentro, sabemos cuáles son los mandamientos, cuáles son las enseñanzas que debemos de dar a la ovejita para apacentarla, que es la leche espiritual. Se le habla de bautizos, se le habla de imposición de manos, lo que significa la imposición de manos, del juicio final, de la cruz, del pacto. O sea, en pocas palabras, la leche es el conocimiento del camino de Dios. La leche es los consejos que nos van sacando de una obra que teníamos infructuosa, de una obra y de una mesa engañosa, y se nos va dando el conocimiento de la obra para la cual Dios nos había diseñado y nos había creado, la cual nos saca del mundo, nos saca de la ignorancia, nos saca de la vida que teníamos y de la vana manera de vivir que teníamos nosotros. Y una vez, después de 1 año y medio, 2 años, que le dijo a Dios: Señor, ya estoy en la cruz, ya salí del mundo, ¿qué más sigue? Ahora te voy a poner a prueba, vas a practicar vas a practicar este bendito camino de amor con eunucos. Y los voy a poner para que te ayuden como Esther. Y después de que empecé a practicar el amor como los tesalonicenses en la primera epístola, después de un tiempo, entonces después, si hallo gracia delante de Cristo y me da un don, entonces ya no me va a participar de leche, sino de una comida sólida. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Hay un alimento sólido. Y el alimento sólido es un pacto diferente. Porque el pacto como discípulo me enseña a salir del mundo. Y la comida sólida me da el mandamiento de amar a mi prójimo, de servir a Dios, de un servicio ya. Porque cuando soy discípulo, Dios, Cristo y una iglesia me sirve. Me viene a lavar los pies. Cuando yo ya fui escogido y hallé gracia y me dieron una corona real, entonces la comida sólida es la obra para que me lleva a la vida eterna, la obra que me fortalece, la obra que me mantiene firme, que es amar a mi prójimo. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Entonces dice: e hizo el rey un gran banquete en el 18 a todos sus príncipes, fíjese bien, y siervos, nada más. Y se le llamó el banquete de Esther. Claro, porque hoy el banquete Dios nos los deja por medio de una iglesia. Recuerda que Esther representa una iglesia. El banquete de Esther. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Recuerde que Cristo Jesús, cuando alimentó a más de 5,000 personas, recuerde a quienes dio las canastas. ¿Quiénes son los que repartieron el pan y los peces? Y que tenían las cestas llenas, que era un banquete. Y que toda la gente que no había comido y que iba con hambre, quedó saciada. Y no hubo ninguna que quedara con hambre. Y todas las canastas
quedaron llenas. Un banquete es donde hay comida de sobra, donde hay comida en abundancia, en donde uno queda satisfecho. Y aquí, en una verdadera iglesia, que la ovejita viene los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, todos los días de la semana, y se va satisfecha de las enseñanzas y del conocimiento, y se va gozosa a ponerlo en práctica, entonces es un banquete. Ahora, y disminuyó el rey tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ahora, por haberse enamorado, por haber conseguido reina, disminuyó los tributos a las provincias. ¿Qué es un tributo y qué significa un tributo? Un tributo es que cada gobierno, cada rey, cada nación tiene en su ley impuestos que los ciudadanos deben de pagar tributo a un rey, impuestos. Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en España, en el lugar donde usted esté, usted paga un impuesto si tiene coche, si tiene casa, si va a comprar alimentos, porque aquí en México, por ejemplo, y en muchos lugares, cada que uno compra gasolina, cada que uno compra un alimento, el impuesto va ya incluido. Porque si yo vendo jitomate, debo de pagar un impuesto, y si yo consigo mi jitomate en 3 pesos y el gobierno me cobra a mí como vendedor un impuesto del 15%, yo lo voy a poner en el jitomate y lo voy a dar más caro para que no le pierda a lo que yo lo estoy vendiendo, y al gobierno le dé su impuesto. Y yo, si estoy comprando el jitomate, ya estoy pagando el impuesto. Y también el vendedor paga otro impuesto. Y así, en todo lo que nosotros compramos, en tenencias, en predios, en el agua, en la luz, en todo va cargado el IVA. Entonces ese es un tributo. Ahora, los tributos son muy pesados muchas veces. Cuando dice que este rey, cuando vino en el nuevo pacto, cuando vino a conseguir, disminuyó los tributos, claro, porque cuando yo me dediqué a la obra de Dios, dejé de pagar tantos tributos en la obra infructuosa que yo tenía. Sí, sigo pagando, pero gracias a que Dios me añade, pero no con la obra que yo tenía antes en el mundo, para que con afán y preocupación estuviera pagando. El pueblo de Dios tenemos una bendición, tenemos una riqueza, que Dios nos ha quitado las cargas del afán, las cargas de la preocupación, las cargas del que comeré mañana y de que tengo que pagar mañana. Porque de igual manera, una persona que se embarca, que debe dinero en la tarjeta, que debe el carro, es una persona que vive con afán. Todas esas cargas nos las ha quitado el Rey de Reyes al pueblo por una esposa que ama. Bueno, pero al pueblo, disminuyó los tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. E hizo y dio mercedes, dio regalos, dio dádivas, dio, porque nos viene conforme a la generosidad real. Porque la generosidad del rey fue primero darnos la vida, fue darnos su sangre, fue traernos a Dios en nuestras vidas, fue darnos una vida con propósito, fue darnos luz, fue darnos gozo, fue darnos una familia, fue darnos alegría, fue darnos una esperanza viva, etcétera, etcétera. Entonces, por medio de una iglesia, vino toda esta riqueza. Y recuerde, bendito hermano, la primera Esther, bíblicamente, fueron los primeros que siguieron a Cristo. Pedro, Juan, todos estos apóstoles que nos da testimonio la bendita palabra como ejemplo, y fueron los primeros que se les dio todas las riquezas, que se les dio las canastas llenas, para que fueran a dar estas riquezas
a todas las provincias y a todos los lugares donde hubiera pueblo de Dios. Bueno, proseguimos, bendito hermano y bendita hermana. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Ahora, aquí dice que Asuero amó a Esther. Ahora, otra vez, las vírgenes, porque siempre van a tener oportunidad, ¿verdad? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, porque usted puede preguntar, oye, ¿cómo que Jesús nada más escoge a una? De todas. Miren, nosotros, los que hemos sido escogidos, este siervo, con los que yo no conozco, incluyendo a los de aquí, que es Ian, que es una hermana, ya que tienen un ministerio dado por Dios. Y de igual manera, en algún lugar del planeta Tierra, donde haya una iglesia verdadera, y ya haya hermanos que yo no conozca, y hermanas en Cristo Jesús, que estén en la verdad, somos uno solo, somos un cuerpo, somos uno con Cristo. Como lo dice en San Juan capítulo 17, cuando Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, hizo una oración hermosa y le dijo al Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, Padre, tú en mí y yo en ti, así yo te pido y te ruego que estos sean uno, Señor, tú en ellos, yo en ellos, ellos en ti. Y no nada más te pido por ellos, Señor, sino también por los que han de creer, por los que han de venir. En San Juan 17 viene esto, para que sean uno. Y uno solo es el que llega a la meta. Y ese uno solo es el que tiene el Espíritu Santo que nos hace estar unidos en un cuerpo como seres espirituales. Una nación, un reino, un Dios, un mediador, una iglesia unida. Entonces, por eso, Cristo Jesús escoge una. Pero ya le dije, todos los que estemos en estos últimos tiempos somos uno. Entonces dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Mardoqueo, el tío, que ya vimos y profundizamos todas las benditas enseñanzas que Dios nos deja en este bendito libro vivo, no como historia, sino como un libro de enseñanza, un libro de profundidad, un libro de meditar en este libro de la ley, de día y de noche, meditar. Ya vimos que Mardoqueo representa también la iglesia como Elí, la iglesia que se dedica pocas palabras, como el apóstol, que una vez que llegó, una vez que sembró, una vez que dio, dejó a cargo de los eunucos, dejó a cargo de una iglesia, y que vimos y aprendimos que el apóstol, el representante que llegó a sembrar la semilla, que llegó a adoptar a los huérfanos, que llegó a sustentarlos y a criarlos por un tiempo, recordemos que siempre está al pendiente, que siempre está a la puerta, vigilando, viendo. Ahí vemos las epístolas, de cómo todas las epístolas, claro, que Dios permitió que hoy han sido generación tras generación un alimento, pero que en su momento fueron de Pablo a las iglesias donde Pablo había ido por huérfanos, por uno que no era su pueblo, que los había criado y que siempre estaba al pendiente de ellos. Ahora, Mardoqueo, que ya vimos que era un judío, y ya le expliqué también lo que es un verdadero judío, dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Esther no decía que era judía, no decía que era del linaje de judíos, ¿sí? Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Nosotros no nos gloriamos por un nombre. Aquí, el tiempo que Dios me ha permitido
también ser un instrumento de Dios, se les ha enseñado a mis hermanos y a mis hermanas que nunca se jacten por ser cristianas y que si se jacten delante de Dios. Que le digan gracias a Dios, mas no estar nosotros presumiendo y humillando a los que no lo son. Entonces, lo importante aquí no es tanto lo que le haya dicho Mardoqueo. Lo importante aquí es la sujeción, cuando la educaba Mardoqueo. Porque dice, Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana. La bendita palabra, nosotros tenemos, gracias a Dios, la sabiduría, para que con esta sabiduría eduquemos. La palabra educar es que todo padre de familia, en toda casa hay una ley que debemos de sujetarnos, y eso es educada. Y Esther, tanto con Mardoqueo como con el eunuco, estamos viendo entonces la enseñanza, el fruto de Dios para la iglesia, una sujeción, una obediencia, una humildad siempre. Dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ahora fíjense bien, ponga atención, sentado a la puerta del rey, sentado a la puerta del rey. ¿Qué significa esto? No es el único pasaje que hay, hermano. También, si usted ha leído la Biblia, en Génesis, cuando iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, Dios mandó a dos varones, a dos ángeles, para sacar a Lot de la destrucción. Y cuando estos ángeles llegaron al atardecer, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y Lot, bíblicamente, nos enseña la palabra que fue un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Jehová. Solo dice en Pedro, un justo. Ahora, ¿qué es? ¿Y qué representa estar sentado a la puerta del rey? Mire, la puerta representa una entrada y una salida, pero sobre todo una entrada. Y la casa real, la casa del rey, es la congregación. Nosotros, bíblicamente, Dios utiliza muchas enseñanzas, muchas parábolas, muchos ejemplos para enseñar que somos vigilantes, para enseñar que somos atalayas, que es lo mismo, para enseñar que somos veladores. Y un atalaya, un representante, un verdadero sacerdote, un apóstol, un pastor, siempre está como guarda, cuidando que no entre la doctrina de los nicolaitas, que no entre la doctrina de Baal, que no entre la doctrina de Jezabel, que no entre herejía, que no entren dioses ajenos al Dios verdadero, que en todo momento estamos en la puerta vigilando y viendo. Y vamos a ver ahorita algo muy importante, bendito hermano, lo que es estar en la puerta, lo que es estar velando, ¿sí? Ahora dice, en aquellos días estaba Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y la puerta del rey es Cristo Jesús, porque en el Nuevo Testamento la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús, yo soy la puerta del redil. Ahora, fíjese bien, lo que pudo ver este varón por estar en la puerta, por estar de vigilante, por estar de atalaya, porque los que no están en una obra son ciegos, no pueden darse cuenta de nada, no pueden ver. Ahora, fíjese bien, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey. Se enojaron. Ahora, ya vimos lo que es un eunuco, hermano y hermana. Y muy importante, voy a hacer énfasis en esto. Énfasis. No piense usted que todos los que llegaron a tener la estatura del varón perfecto mediante el horno, mediante el amor, mediante el alfarero, mediante las manos de Dios, y llegaron a tener un don, y se convirtieron en eunucos, que ya Dios me permitió enseñar esa enseñanza, de que no estamos en la carne. No crea que todos
van a vencer. No crea que todos van a terminar su carrera. No crea. Como Judas era un eunuco. Y así muchos, sobre todo en estos tiempos proféticamente dice la palabra, que en los últimos tiempos, si fuese posible, aún los escogidos serían engañados, aún los escogidos. Ahora, una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogido. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Y los escogidos son los eunucos, los que estamos en las puertas del Señor. Y ahí, Mardoqueo, por estar de vigilante, no de chismoso, para que no vayamos a torcer las escrituras, por estar de vigilante, vio que dos eunucos se enojaron. Ahora, el enojo. ¿Por qué puede venir el enojo? ¿O para qué puede venir el enojo? ¿O de dónde viene ese fruto del enojo? Al pueblo de Dios. Mire, Dios tiene un fruto y Satanás tiene un fruto. Nosotros somos instrumentos de Dios o del diablo. Y el fruto viene en Gálatas 5:22. El fruto de la carne viene. El fruto del espíritu viene. El enojo no proviene de Dios, pero al menos que sea por el pecado. Pero generalmente el enojo viene cuando nosotros pecamos. Es un fruto que viene y es una raíz amarga. Cuando perdemos el Espíritu Santo, es un fruto que no proviene de Dios. Porque dice la palabra en San Mateo: si te enojas con tu hermano y traes tu ofrenda, no la quiero. No quiero tu dinero, no quiero tu diezmo, no quiero tu ofrenda, no quiero lo que me traes. Déjala ahí. No me la des. Ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Y luego, si lo hiciste, ven y haz también lo otro. Ahora, también no dice la venta palabra que si dice enójense, pero que no pase de 24 horas, que no se ponga el sol antes de reconciliarte con tu hermano, porque si no echas una raíz amarga. Ahora, ¿por qué me voy a enojar? Bueno, los fariseos, ¿por qué estaban enojados con Cristo? Por pecadores. Porque cuando yo empiezo a pecar, me voy a enojar contra el que predica la cruz, contra el que predica la verdad, contra el que es íntegro, contra, porque me va a parecer dura la palabra. Entonces, está hablando hermano y hermana de representantes. Y hay muchos representantes que en estos tiempos han caído y se la pasan discutiendo y se la pasan en YouTube. Yo he visto mucho cómo se atacan. Y mira esta iglesia, y mira esta pastor, y mira hermano, ya parece mire, ese chisme. Eso no es para edificar a la iglesia. Todo lo que nosotros tenemos que saber bien está aquí en la Biblia. No de estar metiendo nuestras narices en donde ya está escrito la apostasía. Y estar señalando, porque el acusador es Satanás. Nosotros estamos para edificar, sí, para contender, sí, para enseñar el pecado y el fruto, pero con la Biblia, hermano. Pero bueno, entonces, en estos últimos tiempos, yo he conocido siervos que estuvieron conforme al corazón de Cristo, puestos por Cristo, y que llegaron a ser eunucos y que después transgredieron el pacto de Dios por el engaño, por lo temporal, y planearon matar a Cristo, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver esto. Se enojaron. Estaba sentado a la puerta de él, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia, fíjese bien, de la guardia de la puerta. Ya le dije lo que es eso, atalayas, veladores, ministros de Dios y de Cristo Jesús, para guardar que no entre Satanás a la casa real. Y procuraban poner mano
en el rey Asuero. Ahora, estos dos que ya tenían un enojo, estos dos que ya tenían ese fruto, estaban haciendo planes como los fariseos, que se sentaban y planeaban cómo matar a Cristo Jesús para quedarse con la heredad. Así de igual manera que le dije hoy que representa esto proféticamente. ¿Qué es esto? Que cuando yo empiezo a pecar, entonces viene el fruto de la avaricia, de la codicia, de quedarme con la fama, con el poder y de enriquecerme con la mercadería y con estas cosas. Y lo que menos quiero es que Cristo Jesús esté dando la verdad de la cruz, que esté dando la verdad, porque me va a quitar mis negocios. Entonces, lo que procuramos es sacar estas enseñanzas, sacar a Cristo Jesús, sacar estas enseñanzas de Dios y meter un engaño. Eso es matar hoy a Cristo. Recuerde que la palabra matar es o muerte, es estar alejado o separado. Y si yo, bendito hermano y bendita hermana, peco, se me sale el espíritu por naturaleza, estas cosas no las voy a entender, estas cosas me voy a volver y voy a decir legalista, no, ¿cómo que la cruz? ¿Cómo que no mandar a mis hijos a la escuela? ¿Cómo que no trabajar en el mundo? Oh, no, fuera con vamos, aquí no mete esta prédica, aquí no aceptamos esa prédica es de Cristo Jesús. Entonces, es lo que vamos viendo, ¿sí? Todo con parábolas, hermano, todo con ejemplos. Entonces, procuraban poner mano al rey Asuero. Ahora, el que está en la puerta, el que está vigilando, Dios nos da la capacidad de poder ver. Ahora dice, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Ahora bien, vamos, muy importante. ¿Por qué no fue Mardoqueo directamente al rey? No lo podía ver. Pero la reina, que representa a la iglesia, también es Mardoqueo. Pero aquí hay enseñanza, ¿va? La iglesia que representa. Nosotros, ante Cristo Jesús, debemos de decir, Señor, guárdame. Señor, el hermano o la hermana están pecando. Señor, se están convirtiendo en contra. Los que estábamos aquí se han vuelto anticristo. Salieron de nosotros, Señor, pero ahora no eran de nosotros. Ahora están procurando, Señor, sacar estas enseñanzas y quedarse con el campo, quedarse con la viña, Señor. Y la iglesia debe de interceder, debe de revelar. Aunque Dios y Cristo Jesús conocen los corazones, hermano. Pero nosotros debemos de contender ardientemente por la fe. Ahora, y Esther fue y se lo dijo al rey en el nombre de Mardoqueo. Y le dijo, Señor rey, el judío, mi pariente, el que me educó, el que está a la puerta sentado, trabajando también y vigilando, ha visto que el enemigo vino de noche y está sembrando cizaña, Señor. Ahora, 23. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana. La salvación no se pierde. Bueno, allá ellos. Sobre todo a los que nos ha dado el privilegio de un ministerio. Los que nos ha hecho eunucos. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana. En este versículo 23, si Dios lo permite, mañana lo voy a profundizar para deshebrar bien el versículo, porque a mí no me gusta que ya casi es la hora y ya me apuro para empezar con el capítulo 3. No. Lo voy a profundizar si Dios quiere mañana, como Dios me permite estar profundizando cada versículo. Bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo.
Si Dios lo permite, mañana vamos a continuar con la enseñanza número 7. Gracias y hasta mañana.